Buenos días. Hace unas semanas en una reunión previa presenté este caso de un paciente con una cuadriparesia proximal al cual le hice un test de estímulo repetitivo. El test de estímulo repetitivo mostraba un decremento y ese decremento no parecía recuperarse al final. Entonces el doctor Bernardo Hoyos, yo lo reporté como si fuera alguna variante de miastenia, pero Bernardo dijo que como la amplitud de la respuesta no se iba recuperando al final, posiblemente se tratara más de un Lamberito que de una miastenia. Entonces el tema me interesó bastante, buscar como las diferencias. Le pedí a Bernardo que me mandara las bibliografías que él tuviera y decidí cómo presentar el tema porque me parece que hay algunos aspectos interesantes. Este era el test de estímulo repetitivo de altas frecuencias que le hice al paciente, que mostraba algo de facilitación, pero no la facilitación grande que uno ve usualmente en el Lamberito. Y yo lo reporté así pues como una miastenia gravis. Y lo reporté como este tipo 6 de miastenia gravis, en el cual la respuesta inicial es de baja amplitud. Cuando se hace un test de estímulo a baja frecuencia, la amplitud cae, y cuando se hace un estímulo de alta frecuencia, la amplitud y el área mejora. Esta era la morfología pues, que se veía en la amplitud, y era diferente pues como del patrón en U que usualmente se espera ver en un paciente con una miastenia gravis de las clásicas. Entonces planteé como estas dos cosas, qué diferencias existen entre el test de estímulo repetitivo a 3 y 5 Hz. Y hago énfasis en esto porque no voy a hablar tanto de los test de alta frecuencia. Y de ñapa, otros músculos para uno realizar la prueba. Bueno, el primer artículo, alguien tiene abierto un micrófono, no sé quién sea. Lo saqué de Medscape, y es este que es de evaluación de la transmisión neuromuscular, que fue publicado y actualizado en el 2017. Entonces ellos mencionan que esta respuesta como una morfología NU, es decir, cuando hay un decremento inicial que luego se corrige parcial o completamente, si bien es típico de la miastenia gravis y se observa entre la cuarta y la quinta respuesta, también se puede ver en el síndrome miasténico de Lamberito, en las enfermedades de la neurona motora y raras veces en las enfermedades del nervio periférico. Esto tiene una explicación pues, fisiológica muy sencilla, y es que como la liberación de la acetilcolina del botón presináptico depende del calcio, entonces inicialmente, digamos, se agotan a la acetilcolina que está de disponibilidad inmediata, y hay que esperar un tiempo a que los que están en el pool de movilización lleguen a la membrana. Una vez que llegan a la membrana se empieza a recuperar. Obviamente esto no ocurre en una persona sana porque el factor de seguridad es muy grande y uno no va a tener fallos pues, en la transmisión neuromuscular. Pero una persona que tenga patología de la transmisión neuromuscular sí va a presentar este tipo de fenómenos. Entonces el primer artículo es este, es un artículo que se llama El patrón de decremento en el síndrome miasténico de Lamberito es diferente en la miastenia gravis. Fue publicado por estos autores en la revista de enfermedades neuromusculares en 2006. Ellos inician hablando de que el decremento en la miastenia gravis, cuando se hace un test a bajas frecuencias, se caracteriza por una disminución progresiva que alcanza, digamos, el nadir en la cuarta o quinta respuesta. Luego de ahí empieza a estabilizarse y empieza a mejorar, aunque puede que no alcance pues, el tamaño previo. En cambio, en los pacientes con Lamberito, ellos evaluaron 14 pacientes, ¿sí? Que tenían, eran 8 pacientes con Lamberito y 14 con miastenia gravis seropositiva, y le calcularon el decremento entre la primera y la cuarta y la primera y la novena. Entonces encontraron que en los pacientes con Lamberito la amplitud del potencial disminuía progresivamente desde la primera hasta la novena, en todos los casos menos en uno. En contraste, en los pacientes con miastenia se veía la mejoría después del decremento inicial en todos los pacientes menos en uno. Ellos dicen que en la evaluación de los pacientes a los que se les sospecha una miastenia gravis, el encontrar un decremento progresivo a bajas tasas de estímulo debería alertar al electromiografista sobre la posibilidad de un Lamberito y llevarlo a que realice otras pruebas electrodiagnósticas, que básicamente sería pues la facilitación, ya sea con la isometría o con estímulos de alta frecuencia por ahí en 50 Hz.
Como cosa interesante, este artículo me llamó la atención esto. Ellos dicen que los pacientes con Lambert-Eaton, el decremento, la diferencia media del decremento, cuando se hizo a 2 o 3 Hz fue de 8%, que estaría dentro de lo normal si uno toma el criterio de 10. Si uno toma el criterio de 7 sería patológico. Pero cuando uno mira el intervalo de confianza, muchos de los valores están dentro de la normalidad, están 4,3 hasta 11. En cambio, cuando el test de estímulo repetitivo se hizo a 5 Hz, el decremento fue del 16%, con un intervalo de confianza que está todo dentro del rango, digamos, de la normalidad de lo que se toma como decremento en esta prueba. Entonces uno podría hacer un test de estímulo repetitivo a 3 Hz y si no le da normal, repetirlo a 5 Hz y pudiera uno quizás mejorarle la sensibilidad a la prueba. Aquí muestran pues dos ejemplos. El de arriba es el del paciente típico con un Lambert-Eaton, donde se ve un decremento que continúa descendiendo en forma progresiva sin que se recupere. En cambio, abajo se ve el patrón como clásico de la miastenia gravis, que tiene anticuerpos positivos contra los receptores de acetilcolina, que es esa morfología NU, donde el mayor decremento se observa entre la tercera, cuarta o quinta respuesta y luego una recuperación progresiva. Este otro artículo es publicado por O. Entonces, O lo tituló así, lo publicó en la revista de enfermedades neuromusculares. Entonces, plantea pues distinguir los rasgos del test de estímulo repetitivo entre el síndrome miasténico de Lambert-Eaton y la miastenia gravis, una reevaluación de 50 años. Llama la atención, no sé si es así, porque dice que, porque uno diría, bueno, en 50 años hicieron apenas 600 test de estímulo repetitivo, le parece uno como muy poquitos. Entonces, ellos evaluaron el test de estímulo repetitivo en el abductor del quinto. Ahí lo he hecho, usualmente ya lo he ido reemplazando por el abductor corto del pulgar para evitar la morfología con doble pico que tiene el cubital. Y lo hicieron también en el flexor carpi ulnaris. Yo nunca he hecho un test de estímulo repetitivo en el flexor carpi ulnaris. No sé qué ventajas o desventajas pueda tener, pero quizás sea interesante ensayarlo, aunque puede ser un poco más difícil inmovilizar al paciente porque la muñeca le va a empezar a brincar. Entonces, esto es lo que ellos encuentran. Miren que hicieron test de estímulos repetitivos a 2, a 3 y a 5 Hz. En contraste con el artículo anterior, miren que en los pacientes con Lambert-Eaton, cuando hicieron el estímulo a 3 Hz, encontraron la normalidad en el 94% de los pacientes. Lo que sí es muy llamativo es que observaron el patrón de decremento en 33 de 34 pacientes, es decir, en el 97%. En contraste con la miastenia, que solo lo encontraron en el 45%, que es más o menos la sensibilidad que se ha descrito del test de estímulo repetitivo en la miastenia gravis. Y no se observó como ninguna diferencia en porcentaje de positividad si el test se hacía a 2, a 3 o a 5 Hz. Otra cosa interesante de este artículo es los límites normales que ellos toman, que están como más en consonancia con el artículo que le pedí al residente del Valle que presentara, ir a tomar como valor de corte el del 7% y no el del 10%, que eso mejoraba la sensibilidad sin deteriorar la especificidad de la prueba. Y como criterio pues, de potenciación utilizaron 11%, de fatiga posactivación, perdón. Ellos observaron pues el incremento a 50 Hz en el 97% de los casos de Lambert-Eaton, que es lo que uno esperaría. Y una cosa llamativa, observaron, cuando se hizo este de estímulo a 50 Hz, observaron decremento en el 26% de los pacientes con miastenia gravis. Este cuadro yo ya lo había presentado lo he presentado muchas veces, de la tabla 5.5 que está en el libro de O, pero ahora aquí en esta tabla él clasifica los tipos de respuesta en la miastenia gravis en 6 y ahora clasifica también los tipos de respuesta del Lambert-Eaton también en 6. Yo les sugeriría a todo el mundo que hicieran como una captura de pantalla, porque esto me parece que le sirve a uno como de pastel o algo para cuando uno tenga este tipo de cosas. Afortunadamente, la respuesta más común, que es la tipo 1, es la que uno espera ver usualmente en un paciente con un Lambert-Eaton, que la respuesta basal sea de baja amplitud. Cuando se hace el test de estímulo a bajas frecuencias se observa decremento y cuando se hace a altas frecuencias se observa una facilitación. Sin embargo, hay unos Lambert-Eaton que pueden ser muy complicados de diagnosticar, que son los otros. Miren que el 3 y el 5 tienen unas respuestas basales que son de amplitudes normales, que lo podrían hacer uno confundir con una miastenia. En el 3 hay una respuesta en decremento a bajas frecuencias y facilitación a altas frecuencias. Pero el 5 sí es todavía más enredado, porque entonces la respuesta es normal, basal,
a baja frecuencia disminuye y a alta frecuencia no hay facilitación, sino que es una respuesta normal. Entonces, si bien afortunadamente lo más común es el tipo 1, puede haber otros subtipos del Lamberito que hagan muy complicado la interpretación de la prueba. Esos son algunos de los ejemplos que él da. Entonces muestran lo más común pues en la miastenia gravis, que tiene una amplitud normal en reposo, 9.4. No hay un incremento después del ejercicio, y no hay un incremento básicamente porque como las respuestas en miastenia gravis suelen ser normales en forma basal, es muy difícil que eso incremente. Se observa un decremento del 15 al 19% cuando se hace a entre 3 y 5 Hz. No se observa decremento, sino una pequeña facilitación del 9% cuando se hace a 50 Hz. Y luego vienen los fenómenos de fatiga posactivación, donde al repetir la prueba a unos 4 minutos después de haberle hecho el test de estímulo a 50 Hz, se observa que el decremento, que era inicialmente del 15 al 19%, empeoró al 28%. Esto es lo que uno usualmente en la miastenia gravis. Aquí tiene otro ejemplo de miastenia gravis, donde se ve una forma pues más grave, a pesar de ser más grave, que es el tipo 2, que él menciona pues en su clasificación, el potencial de acción en reposo sigue siendo de una amplitud normal. Se observa un decremento cuando se hace a bajos Hz, un decremento del 24%, y cuando se hace un test de estímulo repetitivo a altas frecuencias, el decremento no solo no mejora, sino que empeora a un 44%. Y luego se ven pues los fenómenos otra vez de fatiga posactivación. Ese fue otro de los artículos que me pasó Bernardo. Dice el síndrome miasténico de Lamberito, el diagnóstico precoz es la clave. Este fue publicado en la revista de enfermedades neuromusculares y neurológicas degenerativas. Entonces vuelven lo mismo, con lo mismo, que en la miastenia grave se observa pues esta forma como en U, donde el mayor decremento es entre el cuarto y el quinto, pero que usualmente nunca se recupera pues a la amplitud de la respuesta inicial. Dice que este patrón de respuesta es muy característico de esta morfología, pues es como una forma en U asimétrica, incluso ahorita uno de los autores lo llaman, le cambian de nombre, ya les voy a mostrar. Dicen que esta recuperación del potencial que se observa típicamente en la miastenia grave, donde el test de estímulo repetitivo da este patrón en U, no se presenta en el síndrome miasténico de Lamberito. Entonces ya hacen aquí como una especie de modelo computarizado de cómo es la transmisión neuromuscular, simplemente para explicar cómo es la importancia del calcio, pero no solo la importancia del calcio, sino la frecuencia del estímulo y la duración del tren de estímulo. Esto de la duración es una cosa interesante porque en el libro de O, él muestra unos ejemplos con trenes de alta frecuencia con duraciones de 1 y 2 minutos. Yo supondría que el paciente tiene que haber estado anestesiado porque eso es demasiado incómodo para uno aguantarse 1 o 2 minutos a 50 Hz. Entonces ellos dicen al final que estos resultados del modelo son consistentes con el hecho de que la entrada de calcio durante una despolarización presináptica se reduce en gran medida en el Lamberito debido a la presencia de anticuerpos contra los canales de calcio voltaje dependientes. Y esto va a ser una cosa importante porque es factible que ese patrón de decremento progresivo solo lo veamos en este tipo de Lamberito que tiene estos anticuerpos positivos. Entonces muestran el ejemplo de lo clásico que uno ve en un Lamberito, una respuesta basal de baja amplitud que con un poco de isometría se normaliza, y cuando se hace un test de estímulo repetitivo a bajos Hz se observa como un decremento que es progresivo. Y luego muestran estos dos ejemplos. El uno está en el abductor del meñique y el otro en el abductor corto del pulgar, como en el tren basal se observa un decremento progresivo y como después de la isometría no solo mejora la amplitud de la respuesta inicial, sino que el decremento tiende a estabilizarse y ya no se ve esa caída progresiva a pesar de estar haciéndolo a 3 Hz. Esta es una carta al editor que salió publicada en la revista de Neurofisiología Clínica y una vez más hablan de las características peculiares del patrón de decremento en el Lamberito. Dicen que es la experiencia de un centro. Entonces ellos dicen que entre 1990 y 2011 lograron conseguir 20 pacientes con Lamberito. Esto es otra cosa importante para ver lo raro que es esto. Yo recuerdo haber visto 2 o 3 Lamberito en la vida
que son los que he presentado en las reuniones, pero no he visto más, o se me han pasado, porque recuerden que uno de los que presenté inicialmente había sido diagnosticado como una polineuropatía motora axonal por las amplitudes bajas de las respuestas motoras. Entonces ellos hicieron test de estímulo repetitivo registrando en el abductor del quinto y hicieron estímulos a 3 Hz y a 50 Hz y consideraron como patológico que fuera un decremento de más del 10% cuando era a bajos Hertz y un incremento de más del 100% cuando era a altos Hertz. Entonces ellos encontraron que en la miastenia gravis, pues el mayor decremento era entre el tercero y el cuarto estímulo, en tanto que en el Lamberton el decremento era más tardío entre el quinto y el estímulo décimo. Y le hacen estas pruebas ahí, ese párrafo está escrito en epidemio-holandés, idioma que yo afortunadamente no hablo. Entonces muestran aquí los dos ejemplos, el de la miastenia gravis con la morfología en U, cómo hay una recuperación progresiva, y en el Lamberton cómo la caída sigue y se prolonga mucho más de lo que se observaría en el Lamberton. Aquí muestran 3 ejemplos del Lamberton, mostrando cómo el decremento, el máximo decremento se observó en el primer caso en la respuesta 10, en el segundo caso en la respuesta 7 y en el tercer caso en la respuesta 6, a pesar de que en el tercer caso ya se estaba haciendo un estímulo de alta frecuencia. ¿Dónde viene el problema? El problema viene aquí, cuando ellos muestran la tabla. En la tabla ya de 20 pacientes pasaron a 19, algunos se les embolató. Entonces, cuando uno mira la moda pues el concepto estadístico, el valor que más se repite, uno encuentra que el nadir fue en la respuesta 5, en 5 de los pacientes, que eso sería muy parecido a lo que uno observaría en un paciente con una miastenia gravis. En 5 pacientes el nadir fue en el séptimo y ya de ahí va bajando, es decir, en 4 pacientes fue en el 8, en un paciente en el 9 y en un paciente en el 10. Lo que sí es interesante es que en ninguno de estos casos el nadir se observó antes de la quinta respuesta y ahí podrían obtener algo interesante para empezar a diferenciar entre el paciente con miastenia gravis y el paciente con Lamberton cuando se hace un test de estímulo repetitivo de baja frecuencia. Pero, a todo le sale un pero, miren que los pacientes que en el nadir era más tardío, por allá en la 8 o en la 6, eran pacientes que tenían anticuerpos positivos contra los canales de calcio voltaje dependientes. Entonces uno puede empezar ya como a imaginarse 2 tipos de Lamberton, los que tienen anticuerpos y los que no tienen anticuerpos, y eso puede enredar un poco la interpretación de la prueba. Este es otro artículo que se llama La revisión de los retos diagnósticos en el Lamberton, dice que revelados a través de reportes de casos. De estos voy a mencionarles 2 que me parecieron muy ilustrativos. Esto es como un tip clínico, sobre todo para los que están empezando, y es que en los pacientes con Lamberton uno encuentra que la respuesta es de muy baja amplitud, pero eso es desproporcionado con la fuerza que uno ve como normal en el paciente. Entonces, cuando vean un paciente con una supuesta polineuropatía motora axonal, con unas respuestas bajitas, pero con una fuerza muy normal, empiecen a pensar en un Lamberton. Entonces, siguen pues con lo mismo, de que la respuesta cuando se hace a bajas frecuencias, pues tiene esta morfología en los pacientes con miastenia gravis, y que en los pacientes con Lamberton el decremento continúa hasta la 9ª respuesta. Entonces ellos lo llaman un decremento en silla de montar, que tiene una morfología en silla de montar que podría ser como una U, como más aplanada. ¿Cuál es el problema? Es que este tipo de decrementos también se ha reportado en los miastenias graves que tienen anticuerpos contra la quinasa específica del músculo. Entonces ya no tendría un factor de confusión cuando hago las pruebas. En cambio, los que tienen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, sí espera uno que hagan esa morfología en U y que el mayor decremento sea entre la 4ª y la 5ª respuesta. Entonces dicen ellos que una vez que se sospecha el Lamberton, los estudios deben buscar la facilitación, que es el hallazgo electrofisiológico más específico en el Lamberton. Entonces se queja el autor de que la potenciación, la facilitación e incrementos son de uso frecuente en la literatura, pero que no son términos intercambiables y pueden resultar confusos. Entonces ellos proceden a definirlos. Lo que es lamentable es que para definir potenciación utilicen incremento, porque entonces uno debería tratar como de, si está tratando de establecer diferencias en las definiciones, no utilizar en la definición de uno el término y el otro término.
Pero entonces básicamente la potenciación es lo que uno ve en la parte mecánica. Es la mejoría de la fuerza que uno ve clínicamente en el paciente cuando uno lo pone a hacer una isometría. La facilitación es la mejoría de la amplitud del potencial cuando uno lo mide después de hacer la isometría, y los incrementos es lo que vamos a ver en el tamaño de la respuesta cuando hacemos los trenes de estímulo repetitivo o cuando se hace algún tipo de facilitación. Entonces dicen ellos que aunque la facilitación post ejercicio es menos dolorosa que la facilitación post-tetánica, uno podría necesitar hacer esta facilitación con estímulo eléctrico en los pacientes que estén demasiado débiles o que no quieran cooperar. Pero aquí hay una cosa interesante, esta nunca la he hecho, tengo que ensayarla cuando me llegue el próximo paciente, y es que uno en un paciente podría utilizar las frecuencias de estímulo bajas, es decir, las de 3 Hz, combinadas con una contracción voluntaria. Entonces me parece que esto es algo que vale la pena intentar porque sería mucho menos incómodo que hacer las pruebas con 50 Hz. Uno monta la prueba, la hace a 3 Hz y le pide al paciente que haga algo de isometría, y con eso podrían obtener la facilitación que está buscando. Lo otro que ellos proponen aquí es hacer estímulos pareados con una frecuencia interestímulo de 5 a 10 milisegundos, que esto causaría que la segunda respuesta aumentara más que disminuir, que eso sería lo contrario que lo que uno esperaría en músculos normales. Yo espero que sean solo 2 o 3 respuestas, porque si uno hace un thread de 1 segundo con un intervalo entre 5 a 10 milisegundos, sería entre 200 a 100 Hz. Eso sería pues espantoso, pues lo incómodo de la prueba. No sé si uno pueda cuadrar el equipo para que el equipo pase solo 3 estímulos con un intervalo entre estímulos entre 5 y 10 milisegundos. Esa parte no la he ensayado en el equipo. ¿Cuál es el otro problema? Que el grado de incremento que se necesita para diagnosticar el Lambert-Eaton es controversial, y se han visto incrementos de más del 100% e incluso tan altos como 300% en casos raros de miastenia gravis. Y eso puede ser uno de los factores de confusión. Ahí están las 2 referencias bibliográficas donde se reportaron esos casos. Otro que ya lo había mencionado es que en los pacientes con miastenia gravis usualmente el potencial basal no está disminuido y no va a haber una facilitación. Y lo otro es cuáles son los valores de corte. Bernardo mencionó en ese momento que los valores de corte de facilitación en el Lambert-Eaton los había modificado, pero lo modificaron de acuerdo a esto, es decir, o sugiere que en el Lambert-Eaton los criterios diagnósticos de incremento se revisan al 60%, y si uno toma el 60%, esto va a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99% para el Lambert-Eaton. Sin embargo, este criterio hay que interpretarlo de acuerdo si el paciente tiene anticuerpos positivos o no. Es decir, los pacientes que tienen anticuerpos positivos contra los canales de calcio voltaje dependiente usualmente son los que cumplen el criterio de una facilitación del más del 100%. En cambio, los pacientes que tienen estos anticuerpos negativos, usualmente la facilitación es solo del 60% en adelante. Entonces, dependiendo del subtipo del Lambert-Eaton, va a ser la facilitación. Es decir, si tienen o no tienen los anticuerpos positivos para los canales de calcio. Y ellos mencionan aquí, dicen ellos que O describe 3 patrones, como les mostré ahorita, él describe 6. Y ellos dicen, estos 3 patrones son los 3 patrones que he reportado en esta bibliografía que ellos dan acá. El tipo 2, pues que es el clásico, donde se encuentra un potencial bajo en reposo, un decremento mayor del 10% a bajas frecuencias y un incremento de más del 60% a altas frecuencias. El problema son el tipo 1 y el tipo 3, porque el tipo 1 se caracteriza por una amplitud normal en reposo, una respuesta en decremento a bajas frecuencias y una ausencia de facilitación. Entonces uno encuentra un paciente que tiene normal en reposo, decremento a bajas frecuencias y no tiene facilitación, lo más probable es que uno lo rotule como una miastenia. Y el tipo 3, que tiene unas respuestas bajas, basales, un decremento de más del 10%, y una facilitación postetánica, pero que inicialmente tiene un decremento, que es la morfología que uno ve hacia abajo. Entonces, estos 2 patrones dice que se pueden malinterpretar como una miastenia, a no ser que uno realice un estímulo prolongado. El problema del estímulo prolongado es que es muy difícil de tolerar eso, es muy difícil de soportar, porque es bastante incómodo. Y para empeorar la cosa, dicen que puede haber una sobreposición de la variabilidad electrofisiológica en diferentes momentos de la enfermedad en el mismo paciente y aún en un momento dado en el mismo paciente.
dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Entonces uno podría encontrar un músculo que le muestre a uno una respuesta distinta en decremento, otro con facilitación, y eso puede hacer todavía más difícil la interpretación de estos hallazgos. Entonces les voy a mencionar dos de los casos. Este porque me pareció muy interesante. Es un muchacho que se lo llevan a la consulta, un muchacho de 7 años, porque consulta por 2 meses de debilidad y dificultad para levantarse, para subir escalas. Y en el examen encuentran que tiene una debilidad proximal, una hiperlordosis y una marcha hepático. Se me ve ya un niño de 7 años, con eso llegó, eso tiene un Duchenne. Tenía una disminución de los reflejos en los miembros superiores y estaban ausentes en los inferiores. Le hicieron estos estudios de líquido cefalorraquídeo, resonancia de cerebro y conducciones normales. La electromiografía sugirió miopatía, pues todavía más a favor de un Duchenne, pero la biopsia muscular fue normal. Entonces el pelado se mejoró y lo mandaron para la casa. Volvió en enero del 2003, es decir, lo que se tardó el diagnóstico. Este muchacho consultó a los 7 y a los 25 años, porque se quejaba de una historia de un mes de fatiga generalizada y una debilidad proximal y una exacerbación pues, de unas lesiones de psoriasis. Nuevamente se quejaba de dificultad para subir escalas y para levantarse de una silla. Pero aparte de eso ya tenía síntomas autonómicos, tenía ortostatismo, tenía ojos y boca seca y tenía algo de mialgias inducidas por el ejercicio en los músculos de la cintura pélvica. El examen neurológico encontraron que tenía una tosis bilateral y simétrica sin debilidad de los oculomotores y encontraron que esa tosis mejoraba después de unos 10 segundos de hacer una isometría. Y encontraron que tenía en el test de estímulo repetitivo a frecuencia esta morfología así en silla de montar. Esta es la foto que ponen ellos, miren que tiene una tosis bilateral. Cuando lo pusieron a hacer isometría, el pelado ahí mismo, el muchacho era un pelado, era un muchacho, mejoró la apertura de los ojos. Y este es el test de estímulo repetitivo que ellos hacen de alta frecuencia. Increíble, lo lograron hacer en el facial. Yo no sé cómo en el facial se tolera dosis, como yo no sé cuántos estímulos le habrán hecho ahí, pero se ven que son muchos. Y ahí se ve por la facilitación que ocurrió, una facilitación del 113%. Esta es lo que muestran ellos en reposo. Miren que en reposo la amplitud es bajita y tiende a caer. Luego de hacer una isometría de 10 segundos se observa una franca facilitación, pero sigue cayendo y cae en forma progresiva sin que se recupere. Luego se ve la fatiga posactivación. Miren cómo el potencial se va muriendo al minuto y al 4 minutos después de haber hecho la facilitación. Esto no se entusiasmen, esto no es una fibra única, eso es para mostrar la variabilidad del RR en el electrocardiograma del paciente para hacer como diagnóstico de los síntomas autonómicos que presenta el paciente. Y el otro caso es el típico paciente que uno espera con un lamberito, es el típico fumador que consulta por disnea, por pérdida de peso, la radiografía le encuentra que tienen un tumor ahí en el pulmón, la biopsia confirma que tiene un tumor de células pequeñas, y durante el seguimiento el paciente empieza a quejarse de dificultades para la marcha se ve como de base amplia, inestable. Entonces inicialmente pensaron que el paciente tenía una neuropatía sensitiva para neoplásica. Cuando el paciente se lo remiten a estos autores, ellos ya le estaban pensando que tenía una miopatía porque había estado presentando una debilidad fluctuante, decía que tenía unas sensaciones como que le trepaban por los músculos, yo supongo que será la tercera parca, y dificultades para levantarse de una silla. Y el examen neurológico mostró pues una marcha de hepático, y lo llamativo es que esa debilidad parecía mejorar después de un ejercicio sostenido, pero nuevamente el paciente se quejaba de fatiga. El paciente le encontraron una cuadriparesia proximal con debilidad en abductores de hombros y flexores de caderas. No tenía atrofia muscular y los reflejos osteotendinosos están ausentes. Y encontraron pues que tenía una mejoría de los reflejos después de una contracción voluntaria. Bajé este reflejo, este video ya había presentado uno parecido de cómo mejoran los reflejos en los pacientes con Lamberito después de una isometría. Este es el video que está ahí en ese artículo, mostrando cómo después de hacer la isometría, los reflejos ausentes de este paciente mejoran notablemente. Y aquí viene el problema. Este es un paciente con un Lamberito, con un tumor de células pequeñas, y miren la respuesta. La respuesta tiene una morfología en U, como la que uno esperaría en un paciente con una miastenia gravis.
Como cosa interesante, este test de estímulo repetitivo a bajas frecuencias fue hecho estimulando el nervio tibial y captando en el abductor del quinto dedo del pie. Yo nunca he hecho un test de estímulo ahí. Y esto es lo que uno vería usualmente en un paciente que tuviera una miastenia gravis con anticuerpos positivos para los receptores de acetilcolina. Y para agravar la cosa, cuando le hicieron el test de estímulo de alta frecuencia, yo le hice a 20 Hz, encontraron que había un decremento inicial del 14%, pero la facilitación era sobre el 36%. Entonces miren que estas cosas tienen mucha sobreposición. Pero lo que sí fue muy claro es la que está como en las líneas verticales, la facilitación del 220% que se observó después de un ejercicio breve. Y ellos hacen otra cosa que me pareció muy interesante, y es mirar el diafragma de este paciente. Entonces miren que en el diafragma derecho se obtuvo una respuesta que estaría casi dentro de lo normal, dentro de la baja amplitud que tiene la conducción del frénico, pero en el frénico izquierdo no encontraron la respuesta motora y encontraron que tenían signos de enervación. El paciente lo pusieron a hacer ejercicio con un incentivador durante 10 segundos y la respuesta que estaba en punto 2 pasó a punto 4. Pero más interesante, el área de la respuesta que estaba en 1.7 milivoltios por milisegundos pasó a 3 milivoltios por milisegundo después de la activación. Y este fue el que me pareció como el más interesante de todas las bibliografías porque me parece que establece unos puntajes de corte que pueden ser como más útiles para la práctica diaria. Este fue publicado en la revista Neurofisiología Clínica en 2013. Entonces lo que hicieron fue comparar el decremento en 34 pacientes con Lamberton y en 44 pacientes con miastenia gravis. Ellos para el diagnóstico del Lamberton se basaron en lo siguiente, que fuera una debilidad de predominio proximal, que tuvieran hiporreflexia, que tuvieran síntomas autonómicos y que tuvieran uno o dos de estas cosas, que es la facilitación del 100% o la presencia de anticuerpos contra los canales de calcio voltaje dependientes. Entonces ellos calcularon el decremento entre la primera y la cuarta y entre la primera y la novena. Entre la primera y la cuarta lo llamaron decremento temprano y entre la primera y la novena lo llamaron decremento tardío e hicieron una relación entre el tardío y el decremento para sacarlo como un porcentaje. Ellos midieron los anticuerpos, entonces encontraron que 38 pacientes con miastenia gravis tenían anticuerpos positivos contra los receptores de acetilcolina y 4 tenían anticuerpos contra la quinasa específica del músculo y 2 no tenían ningún anticuerpo. De los pacientes con Lamberton solo le hicieron anticuerpos a 19 y los encontraron positivos en 14. Entonces esto es lo que uno ve en una situación normal. Esto es lo que uno vería en un paciente con una miastenia gravis con anticuerpos positivos contra los receptores de acetilcolina. Entonces miren que la amplitud inicial es del 12%, hay un decremento temprano del 51% y un decremento tardío, o sea, la novena respuesta, del 34%. Entonces cuando uno divide la tardía sobre la temprana, eso le da unos 67%. Este es el decremento que se observa en un paciente con un Lamberton. Entonces miren que el decremento temprano es del 45% y el decremento tardío es del 53%. Entonces cuando uno divide el tardío versus el temprano, le da 118%, que ese es el patrón que se suele ver en el Lamberton. Y aquí viene el problema. Este es un paciente con una miastenia gravis con anticuerpos contra receptores de la quinasa específica del músculo. El decremento temprano fue el 18% y el tardío fue el 21%. Eso hace que al calcular la relación, esto de 115%, que es muy parecido a lo que se podría observar en el Lamberton. Y no mencionan en el artículo cómo que ocurre en los subtipos seronegativos de miastenia, los que no tienen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina ni contra el MuSK. Ellos grafican eso en una tabla. Entonces miren cómo, si bien la tabla permite ver unos valores que con cierta tendencia hay mucha sobreposición de los resultados. Entonces, en los pacientes con Lamberton, en general, la relación da más del 100%, porque el decremento es más tardío que temprano. Pero hay algunos pacientes que dan como si fuera una miastenia. En los pacientes con miastenia gravis ocurre lo contrario. Como el decremento es más temprano, la mayoría de los valores están por debajo del 100%. Y en los pacientes con miastenia gravis contra el MuSK, eso está como miti-miti, unos por encima y otros por debajo de ese valor.
Y esto es muy interesante porque ellos reportan esta bibliografía donde ellos han encontrado que los pacientes con miastenia gravis que tienen anticuerpos contra el MuSK también tienen disminuida la liberación presináptica de acetilcolina. Entonces, este tipo de pacientes con esta miastenia gravis se comportan como si tuvieran un trastorno pre- y postsináptico, que incluso en biopsias musculares han encontrado áreas denervadas y alguna degeneración de los pliegues postsinápticos. Yo lo podría explicar el por qué este subtipo específico de miastenia tiene este patrón. Entonces muestran esta tabla, si ustedes ven en la miastenia gravis, la mayoría de los valores están por debajo de 100, cuando se hace la relación. En el Lamberito, los valores están por encima de 100, e igual ocurre en los pacientes con miastenia gravis que tienen anticuerpos contra MuSK. Y nos aguantaron las ganas de hacer una curva ROC. Entonces ellos hicieron una curva ROC para establecer como valores predictivos positivos y negativos. Entonces, si uno toma como puntaje de corte 102.9%, eso va a tener un valor predictivo positivo. Para el Lamberito del 91%, y si es menor del 102.9, va a tener un valor predictivo negativo del 88%. Pero aún así va a clasificar mal, un poco más del 10% de los casos. Para miastenia gravis, si uno toma menos del 102%, va a tener un valor predictivo positivo 88%. No mencionaron, se les chispoteó ahí en el artículo, no mencionaron, lo enuncian, pero no mencionan el porcentaje de cuánto es. Entonces ellos dicen al final que esta curva ROC puede dar una capacidad de discriminación. Cuando uno hace esta relación, que es capaz de diferenciar bastante bien los pacientes que tienen una miastenia gravis, que no sea MuSK, o sea, la que tiene los anticuerpos contra la acetilcolina, de los pacientes con Lamberito en el 90% de los casos. Entonces tocaría hacer siempre varios músculos, porque lo que ellos encontraron es que en 9 de los pacientes con miastenia gravis en los que se evaluó más de un músculo, todos los músculos mostraron un patrón decreciente no progresivo en 8 pacientes, o sea que hubo uno que no mostró eso. Un paciente con miastenia gravis mostró un patrón progresivo en el abductor del quinto, es decir, como el que uno vería en el Lamberito, y una disminución no progresiva en el abductor corto del pulgar del mismo lado. Entonces uno tendría que hacer siempre varios músculos. En 18 de los pacientes con Lamberito, en los que se evaluó más de un músculo, todos los músculos evaluados en 12 pacientes tuvieron disminución progresiva, pero hubo 5 pacientes en que hubo una disminución no progresiva en al menos un músculo, es decir, como la que uno vería en una miastenia gravis. Ningún paciente con Lamberito tuvo una disminución no progresiva en más de un músculo y todos los pacientes con Lamberito tuvieron una disminución progresiva en al menos un músculo. Entonces dicen en la conclusión que cuando el incremento se vuelve progresivamente mayor durante una test de estímulo repetitivo a baja frecuencia, lo más probable es que el paciente tenga Lamberito y no miastenia gravis. Y si tiene una miastenia gravis, lo más probable es que sea una miastenia gravis con anticuerpos contra la quinasa específica. Entonces, ¿qué hasta el momento? El test de estímulo repetitivo sí puede ser diferente en las dos patologías, entre la miastenia y el Lamberito. Se debe estar atento a cuál es la respuesta que muestra mayor caída. Me parece muy importante hacer una relación entre la caída, entre el decremento tardío versus el temprano, para ver si es mayor o menor del 100%, que hay sobreposición de resultados de tal forma que no necesariamente la morfología y tren de respuestas es completamente diagnóstica, y que tocaría hacer varios músculos con diferentes frecuencias de estímulo, porque como les he mostrado en los artículos, puede haber un comportamiento diferente. Entonces no sé si este caso que yo mostré haya sido una miastenia gravis con anticuerpos anti-MuSK, todavía no sé cómo ha evolucionado la paciente, si le hicieron estos anticuerpos o no, apenas estaba pues con los estudios pendientes. Te voy a mostrar unos cuantos casos de estudios que se han hecho y que hemos presentado en otras reuniones y aplicar como lo que he mostrado hasta ahora. Este es un paciente de 72 años, este estudio fue realizado en 2012 en la IPS universitaria. Es una paciente que está hospitalizada por un cuadro de disartritosis palpebral, solicitan electromiografía de 4 extremidades y test de Lambert. Al examen físico tenía latosis palpebral, no hay alteraciones sensitivas en la cara y la fuerza y los reflejos eran normales. Y el diagnóstico fue un trastorno postsináptico, como si fuera una miastenia. Entonces, esto es lo que se ve en el test de estímulo repetitivo de esta paciente. Fue un test de estímulo repetitivo realizado en el espinal. Entonces, como el aparato estaba configurado para medir entre el primero y el quinto, pues ahí es donde están las comparaciones de amplitud. El equipo de la León tiene un vicio feo, y es que a veces, cuando le da la gana, no mide el área y no hay forma de convencerlo.
Entonces mide solo la amplitud. Entonces miren que en el primer trazo, a pesar de que está marcado en el 5, si uno hubiera tomado el cuarto estímulo, posiblemente le hubiera dado un decremento aún mayor. Me llama la atención es que después de que se empezó a recuperar en el primer tren de estímulos, volvió y presentó una nueva caída. No sé si es algo técnico o si es algo del defecto en la transmisión neuromuscular. Lo mismo ocurrió en el segundo tren de estímulos, el que es el que uno usualmente hace después del ejercicio. Miren cómo aquí viene como en decremento, no se observa como la recuperación. Y en el tercer tren de estímulo ya sí se observa como el patrón en U, donde hay una recuperación hacia el final, pero que quizás si uno hubiera medido el sexto estímulo, el decremento hubiera sido mayor. Y este fue el test de estímulo hecho en el facial. Una vez más, si se hubiera medido la cuarta respuesta, hubiera sido más patológico. Pero miren, cuando se hace el segundo tren de estímulos, algo parecido a lo que se observó posactivación. Miren cómo la amplitud continúa cayendo y continúa cayendo hasta el sexto estímulo y ahí ya empieza a recuperarse. Y en esta, que es la que uno está buscando, es la fatiga posactivación, miren que la respuesta que más cae es la tercera. Entonces, si uno posiblemente mide entre la primera y la quinta, no obtenga ninguna anormalidad, pero si hubiera medido entre la primera y la tercera, hubiera observado un franco decremento. Este fue otro caso que ya se presentó, Luis Carlos, un cuadro de inestabilidad para la marcha, 18 meses de evolución. Este fue el que había sido diagnosticado como una polineuropatía motora. Tenía una fuerza normal con la reflexia global y fue diagnosticado como un trastorno presináptico. Este fue uno que yo presenté alguna vez, es como el Lambert como más frecuente que recuerdo haber visto, donde había una franca facilitación. Miren cómo las amplitudes pasaban de 0.3 a 4.7, de 2.5 a 14 o de 1.6 a 10, luego de hacer la isometría al paciente. Entonces era como muy claro pues el Lamberito. Y cuando se hizo el test de estímulo repetitivo, miren que este sí muestra como un decremento progresivo, no se observa pues como la recuperación y se observa como la normalización después de hacerle la isometría. Este es otro test de estímulo repetitivo en ese paciente. Miren cómo las respuestas continúan cayendo después de la quinta, a la sexta, a la séptima. Posiblemente si lo hubiera medido en la séptima, el decremento hubiera sido mayor. Y cómo se observa ya una facilitación cuando se cambia a 50 Hz, a 10 Hz no se observó. Entonces, este es como el histograma de frecuencias de ese paciente y miren cómo el mayor decremento en la amplitud se observaría en la novena respuesta. Este es otro estudio. Manuel es un paciente que este estudio fue realizado en el 2019. Este es mucho más enredado para reportar. Es un paciente que dice que hasta mayo de 2019, miren que el estudio fue realizado en octubre de 2019, muy pocos meses después. Era un paciente que era funcional, pero empezó con debilidad en las pantorrillas, que progresó proximalmente y lo obligó a utilizar caminador. Le hicieron una electromiografía que mostró una denervación en distribución polirradicular lumbar, pero las imágenes de columna no corroboraron compresión. Entonces venía para un estudio de control y recientemente había empezado con tosis palpebral derecha. El paciente ingresó en silla de ruedas, en los miembros superiores le encontré una parecia leve de los intrínsecos de las manos, que era más notoria en el abductor corto del pulgar derecho, tenía hiporreflexia bilateral, en los miembros inferiores tenía unos flexores de cadera en 1, cuádriceps en 4, dorse y plantiflexores en 4, tenía fasciculaciones en la lengua, arreflexia patelar aquiliana bilateral, Novavinsky, y los pies estaban como unas paletas. Entonces uno ve esto pareciera como una enfermedad de las neuronas motoras, aunque no tiene pues ningún signo de piramidalismo, porque uno ve fasciculación en la lengua, pues sí, el problema es la tosis palpebral. Entonces este paciente tenía, les vamos a dar algunas de las conducciones porque voy a enfocarme en el test de estímulo repetitivo, y es que tenía unas conducciones que eran de baja amplitud, por ejemplo en este peroneal, y mejoraban un poco cuando se hacía isometría, pasaban de 0.2 a 0.5, es decir, mejoraban sin llegar a normalizarse. Tenía una cosa que sí sería muy inusual en un trastorno de la unión neuromuscular, y es que había una respuesta motora del tibial ausente, y el tibial ausente sí es muy difícil, pues tiene que estar muy dañado el músculo para que no se obtenga. Pero sí tenía una facilitación más llamativa en el ulnar. Miren que la amplitud pasaba de 2,4 a 7 milivoltios. Tenía signos de enervación en musculatura tanto distal como proximal, en paraespinales altos y en
en musculatura de miembros superiores y en los paracervicales bajos. No le encontré inervación ni en el frontalis ni en el geniogloso. Cuando uno mira el reclutamiento, es un reclutamiento muy neuropático, no es un reclutamiento como miopático que uno puede ver en los trastornos de la unión neuromuscular. Y este fue el test de estímulo repetitivo. Entonces miren que cuando uno lo hace, uno ve que hay un decremento progresivo, y ahora pues mirándola a posteriori, veo que la respuesta sigue cayendo, cayendo, cayendo hasta el último estímulo. Hay una facilitación después de hacer la isometría, miren que mucho de la amplitud mejora, pero en el test de estímulo repetitivo sigue cayendo, y hay un fenómeno de fatiga posactivación. Miren cómo el test de estímulo continúa cayendo, cayendo, que uno en retrospectiva uno diría, o esto era un Lamberton, o era una miastenia gravis con anticuerpos contra la quinasa específica del músculo. El asunto es que cuando se le hace el test de estímulo repetitivo a altas frecuencias hay una franca facilitación. Entonces me pegué una enredada para tratar de explicar eso. Entonces la conclusión fue esta: si bien en las enfermedades de las neuronas motoras por la formación de uniones neuromusculares inmaduras se puede presentar alteración en las pruebas de estímulo repetitivo, considero que debería considerarse bestia. Dentro de los diagnósticos diferenciales, un síndrome de Lamberton da las respuestas obtenidas en el test de estímulo a altos Hertz o a alguna patología de sobreposición de enfermedades. Y como dice David, que uno pueda tener piojos y pulgas, que no sea tan de malas, que uno tenga una ELA y un Lamberton. Y la hiporreflexia bicipital no mejoró después de la isometría. Y este sí es un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica más clara. Este es un paciente que en estos días le repetí el estudio. Tenía un cuadro de varios años de debilidad que inició en los miembros superiores y luego se extendió a los inferiores. Tiene estudios tenía desafortunadamente un túnel carpiano que lo enreda a uno. Luego lo reportaron como una radiculopatía C8 y finalmente una posible enfermedad de las neuronas motoras, que es la historia que nos pasa a todos los electromiografistas. El primer electromiografista que ve una ELA lo reporta como una radiculopatía o una polirradiculopatía, y el último que lo ve ya lo encuentra todo enervado, entonces es mucho más fácil. Tenía una atrofia de la musculatura intrínseca de la mano izquierda, había paresia de los flexores de los dedos y del pulgar, y en la mano derecha había una paresia leve de los intrínsecos ulnares. Los reflejos estaban aumentados en este paciente, y en los miembros inferiores claudica al hacer marcha en el talón izquierdo. Había paresia de los extensores del halus, más notoria en el izquierdo, reflejos patelares 2 cruces, aquilianos 0 y una respuesta flexora bilateral. Este paciente, como tenía un túnel carpiano, pues miren que ahí están las latencias sensitivas al lado izquierdo. En el lado derecho están las respuestas motoras, entonces ya no había una respuesta motora en el lado izquierdo, que eso es consistente, no con un túnel carpiano grave, sino con el split hand que dan la esclerosis lateral amiotrófica. Y en el lado derecho tenía unas respuestas retardadas, que puede ser por el túnel carpiano o por la misma esclerosis lateral amiotrófica. Tenía signos de enervación por todas partes, como en toda enfermedad motoneuronal, y le hice este test de estímulo repetitivo. Entonces, el test de estímulo repetitivo mostró un decremento basal con una diferencia del 13.4% en el área. Recuerden que el área es un parámetro más sensible que la amplitud no más. Pero es que miren que aquí se tomó quizá la amplitud que no era. Miren que en el segundo trazo, post ejercicio, la respuesta que más cae es la cuarta, y ahí se debió haber medido, y no en la quinta respuesta, que es como está estandarizado el equipo. Entonces es un paciente con una enfermedad de la neurona motora que muestra una cosa que se ha descrito pues en muchos de estos casos. Entonces cuando uno ve en la miastenia se ve un decremento como más pulido. Cuando miré este decremento yo veía, por ejemplo, acá pues esas rayas, cómo bajaba, luego subía, luego volvía a bajar. Lo primero que uno debería pensar cuando uno ve este tipo de morfología es que haya un problema técnico. Algo está moviéndose, ya sea el estimulador o los electrodos de captación. Entonces, es una posibilidad. La otra posibilidad es que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica tengan este tipo de morfología cambiante en el test de estímulo repetitivo. Entonces, para que me creyeran, les traje este artículo publicado por unos chinos de estímulo repetitivo en la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, ellos hicieron estímulo repetitivo a 3G en todos estos músculos. Trapecio lo he hecho, deltoide lo he hecho, abductor del quinto lo he hecho. Nunca lo he hecho en el cuádriceps, me parece que es horrible, y en el tibial anterior. E hicieron test de estímulos repetitivos a alta frecuencia, para ellos alta frecuencia 10 Hz, solo en el abductor del quinto.
y encontraron pues respuestas en decremento en el 56.8% de los pacientes. Es decir, es muy común que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica tengan decrementos en el test de estímulo repetitivo e incluso encontraron incrementos de más del 60% en un pequeño porcentaje de los casos, de 6 casos, que equivale al 5.6. Entonces ya les voy a mostrar la gráfica que me va a defender. Entonces miren lo que ellos encuentran. Ellos encuentran que en el 57.4% de los pacientes, es decir, 62 de 108, encontraron un decremento continuo, como el que uno vería posiblemente en un lamberito. Encontraron una morfología en U en el 34.3% de los pacientes. Y encontraron un patrón atípico, esos así brincones que baja y sube, como el que yo vi en este paciente, en el 8.3% de los pacientes. Es decir, lo que uno concluiría con esto es que un paciente con esclerosis lateral amiotrófica puede presentar con mucha frecuencia decrementos y decrementos que pueden tener la morfología NU, la morfología en silla de montar o una morfología cambiante. Entonces, dependiendo del equipo que uno tenga, uno puede cambiar el equipo para que le mida a la séptima o para que le mida a la novena. O en el Summit, que es el equipo que yo tengo, uno puede hacer el tren de estímulos repetitivos, luego se para aquí y le da clic en la respuesta que le mide y el equipo automáticamente le va a medir la respuesta que uno quiera. Entonces uno podría, dependiendo del equipo que tenga, mirar cuál es la respuesta más pequeña y cambiarle al equipo para que le mida esa respuesta y para comparar la primera con la más pequeña y no hacerlo siempre en forma automatizada entre la primera y la cuarta o la primera y la quinta. Eso era lo que tenía hasta ahora.